Buenas tardes, mi compañera Ana Milena Borges y quien les habla, Yenesuley Fonseca, estudiantes de licenciatura en Educación Básica Primaria, quinto semestre. A continuación vamos a presentar a dos docentes del área de inglés, donde nos responderán una serie de preguntas desde su opinión personal y su experiencia laboral. Adelante. El día de hoy pues vamos a hacer una pequeña entrevista y pues acá le presentamos a nuestra profe invitada del área de inglés. Bienvenida, profe, su presentación. Muchísimas gracias por la invitación, profesora Ana y Jenny. Jenny, muchas gracias. Llevo ejerciendo alrededor de 10 años. Soy licenciada en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés. En este año me encuentro en el Colegio Gimnasio Los Sauces, se encuentra en Bogotá. Y estoy dirigiendo la asignatura de inglés para grados primero, segundo y tercero. Bueno, muchísimas gracias, profe. Bueno, pues vamos a iniciar haciéndole unas preguntas. La primera es, ¿qué entiende usted por estándares básicos en competencias de la lengua extranjera? Bueno, los estándares, estos son los que nos dan, son el patrón para que los maestros sepan qué es lo que el estudiante debe saber y cómo lo debe demostrar, cómo debe demostrar ese aprendizaje, saber hacer, saber ser y cómo hacer, que es lo que habla también los DBA, ¿no? El saber ser y el saber hacer. Bueno, por otra parte, también le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, profe. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Joxa Jiménez. Actualmente soy instructor del SENA, pero tengo pues 5 o 6 años de experiencia docente. Soy licenciado en lenguas extranjeras egresado de la Universidad de Pamplona. Bueno, profe, la pregunta es, ¿qué entiende usted por estándares básicos en competencias de la lengua extranjera? Muy bien, los estándares básicos, pues bueno, en cuanto a las competencias, es como la ruta que nos indica el Estado para poder impartir nuestros conocimientos en inglés en diferentes instituciones, no solamente en las públicas, sino también en las privadas y también en otros sectores como instituciones de enseñanza de lenguas. Es todo lo que nos colabora, pues, como le dije anteriormente, nos guía para crear los currículos, para crear las mallas, para crear las clases y para estructurar todo lo que es el proceso de enseñanza en inglés. Bueno, profe, la segunda pregunta es, opinión personal, ¿cree usted que en los colegios públicos, privados, rurales, sí se aplican los estándares, lineamientos que se plantean en el marco común europeo? Campo. Teniendo en cuenta estos, es como el maestro, independientemente de la asignatura, teniendo en cuenta un colegio bilingüe, que también puede dar asignaturas de ciencias, matemáticas, español en inglés, deben mirar cuáles son, teniendo en cuenta tanto los lineamientos y estándares, qué es lo que debe el estudiante saber, independientemente si es rural o si es un colegio en la ciudad urbano, pues, ¿cierto? Tienen que seguir estos lineamientos. ¿Y, ¿Y por qué lo tienen que seguir? Porque también lo exige el Ministerio de Educación. Bueno, profe, la segunda pregunta es, opinión personal, ¿cree usted que en los colegios públicos, privados, rurales, sí se aplican los estándares, lineamientos que se plantean en el marco común europeo? Eh, pues en ese caso, pues, o sea, en mi opinión personal, yo diría que no al 100%, puesto que el marco común europeo es muy específico en ciertas habilidades que tiene que alcanzar el estudiante según cada uno de los niveles que están establecidos. Entonces, el gobierno, pues a través de sus competencias y sus estándares, sus DBA, intenta que los estudiantes lleguen a cierto nivel, pero lastimosamente no se logra. Hay muchas cosas que no permiten que esto pase, puesto que muchas veces no hay docentes de inglés, otras veces es por la falta de recursos, pues es muy difícil trabajar en la parte pública, incluso aún más en la rural, pues no hay internet, no hay videobeams, no hay televisores, no hay nada, entonces es bastante difícil. Por lo tanto, diría que no se cumple. Bueno, profe, desde su punto de vista personal, ¿cómo describe el desarrollo de los procesos integrales en los estudiantes? Procesos integrales. Cuando me hablas de integrales, es decir, cómo unifican, digamos, todas las áreas del saber, español, inglés, matemáticas, en un solo, una solo conocimiento o algo así. No, De profe, manera interlenguales, interlenguales. interlinguales, es decir, cómo demuestran ese aprendizaje del idioma inglés en su contexto cotidiano. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, sucede que a pesar de que se está fomentando en Colombia el bilingüismo,
Colombia bilingüe, los estudiantes solo crean este contexto o de pronto somos los maestros, de pronto es el colegio, que solo se genera en un ambiente escolar, en un espacio de clase, tienen la oportunidad de hablar y de demostrar ese aprendizaje. Sin embargo, se puede evidenciar, o ustedes también desde su vivencia diaria se dan cuenta que es muy escaso, es más, yo nunca lo he visto, que uno esté en un centro comercial, que uno esté en una panadería, esté en la calle, esté en la tienda y se aplique ese uso. Lo único que alcanza a ver ese ¿cómo me decía la interlenguaje? Interlinguales. Inter, Interlinguales. exacto, interlinguales. Prácticamente se ve en los letreros o anuncios de un aeropuerto, de pronto de un centro comercial que dicen la palabra en inglés, como se dice baño, como se dice, no sé, incluso restaurante, pero ya que veamos que hay una vivencia que haya un diálogo entre personas, la verdad casi no se ve. ¿Cómo describe el desarrollo de los procesos interlinguales en los estudiantes? Bueno, en cuanto a los procesos interlinguales, es bastante interesante el proceso, ya que cuando estamos enseñando en instituciones públicas o incluso privadas, el aprendizaje de esta segunda lengua se hace a través del español. Puede que la teoría pedagógica del aprendizaje en inglés no nos dicte que sea así, porque se supone que enseñar inglés a través del inglés, pero esta enseñanza y este aprendizaje pues se hace basado en estas mismas dificultades que nombré anteriormente y pues de cierta manera hacen que el estudiante logre aprender eh, algo de lo que se espera dentro de todos estos procesos, ya que al haber un intercambio entre los dos idiomas y al aprender un segundo idioma, en este caso inglés, a través del español, pues se facilitan los recursos eh, mentales para que pues el estudiante logre aprender y logre tener un aprendizaje significativo de una segunda lengua. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo utiliza usted los estándares de la lengua extranjera en el desarrollo de sus clases? Es que los estándares, como a mí me están diciendo qué es lo que debe saber el estudiante, qué debe aprender, y a su vez me está diciendo a través de cada pauta de las competencias, teniendo en cuenta tanto los estándares como las competencias, me está diciendo qué debe saber y cómo lo debe hacer, tanto su parte pragmática como su parte sociolingüística. ¿Mm? Entonces, no solo la parte lingüística, no solo la parte teórica, sino también, bueno, si el estudiante debe aprender a saber lo que siempre ustedes escuchan decir del verbo to be, pero cómo lo van a aplicar. Entonces, es importante tener en cuenta los estándares porque los estándares me dicen, el estudiante demostrará en un diálogo sencillo cómo comunicarse o hacer su presentación personal. Entonces, gracias a eso, yo puedo crearme y pensarme en una planeación y llevarlo a cabo al aula. Okay. ¿Cómo utiliza usted los estándares de la lengua extranjera en el desarrollo de su clase? Bien, con los estándares nos basamos, bueno, me baso yo específicamente para estructurar las clases de acuerdo a los niveles y a los grados en los cuales voy a impartir un par. Entonces, el gobierno nos entrega estándares de acuerdo a todos los grados que tenemos desde sexto hasta 11 grado y con ellos nos guiamos para articular las temáticas básicas o intermedias para poder lograr un aprendizaje, como decía anteriormente, significativo de estos estudiantes, ya que pues sin una ruta, como una ruta de viaje, por así decirlo, es muy difícil, o sería aún más difícil poder dar esta enseñanza, impartir este conocimiento a los estudiantes. Entonces estos estándares nos ayudan a crear estos currículos, a crear las mallas con las cuales nosotros, pues divididas en periodos o trimestres o semestres, dependiendo de la institución, logramos impartir el inglés y llegar a un objetivo final, que es pues dependiendo de cada grado, un nivel según el marco. Profe, desde su experiencia laboral, ¿cómo ve la aplicación de los estándares, lineamientos y DBA de un colegio público a un colegio privado? Bueno, para serte sincera, mira, la relación que puede hacer es muy corta porque mi experiencia ha sido prácticamente en colegio privado. ¿Mm? Entonces, como estoy de colegio privado, allí estrictamente estamos regidos por lo que digan estándares, lineamientos y DBA del Ministerio de Educación, que asimismo, como es el Ministerio de Educación, aplica tanto para privado como para público, debería ser eh, puesto en práctica en ambos espacios. Entonces, por eso me atrevo a hablar solo de la parte privada. Y en la parte privada, incluso nos seguimos más por los estándares y lineamientos del Ministerio de Educación.
¿Por qué? Pues incluso en los DBA también, porque allí nos están indicando los niveles de aprendizaje del inglés teniendo en cuenta el marco común europeo, desde B1, B2 y así sucesivamente. Entonces, en colegio privado, sí, netamente, nosotros estamos regidos por lo que digan estándares y lineamientos del Ministerio de Educación. Bueno, desde su experiencia laboral, ¿cómo es la aplicación de los lineamientos, de los estándares, de los DBA, de un colegio público a un colegio privado? Bueno, con respecto a los lineamientos básicos y las instrucciones que tenemos como docentes en la parte pública, urbana y rural, sí son bastante diferentes, dado que en la parte pública urbana son un poco más exigentes. Muchas veces estas instituciones cuentan con coordinadores y pues rectores. Obviamente estas personas se encargan de darnos las guías y darnos las instrucciones para llevar a cabo y ejecutar los procesos correctos y adecuados con respecto a los DBA en inglés. Por otra parte, en la zona rural es un poco diferente porque muchas veces estos coordinadores no están, y también porque la misma falta de recursos, incluso el que un estudiante tenga acceso a un inglés un poco más avanzado en primaria, hasta que estos lineamientos no puedan seguirse en bachillerato, ya que el estudiante cuando llega a sexto muchas veces no tiene conocimiento básico para poder llevar o ejecutar el aprendizaje o las actividades que están basadas en los DBAs. Por lo tanto, es difícil que se pueda ejecutar una clase de manera normal, como lo dije anteriormente, por la falta de recursos y porque muchas veces el estudiante no está preparado para afrontar los conocimientos que debería afrontar según lo que nos explican los estándares y los lineamientos de aprendizaje. Diría que sí, que la diferencia es grande y hay que hacer un mayor enfoque en esta parte en primaria para que cuando los estudiantes lleguen a bachillerato todos estos procesos se puedan llevar a cabo acorde a lo que el Estado quisiera y acorde a lo que los lineamientos y el currículo requieren.